Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Me es un orgullo y un placer que me sigan invitando a su canal de Verdades TV. Me siento muy contento de que siga habiendo esta invitación para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios, porque la palabra de nuestro Dios tiene tantas enseñanzas, yo pienso que son infinitas, tantas enseñanzas que son para nuestras vidas. Pero antes de empezar con estas bonitas enseñanzas, vamos a arrodillarnos para pedir la bendición de nuestro Dios y comenzar con nuestro tema. Bendito Padre, amoroso y eterno que está en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Gracias le damos, Señor, por sus bendiciones, por su amor, por su presencia. Gracias le damos por su infinita misericordia, Señor, porque a pesar de que nosotros somos malos, usted todavía tiene misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por todo, Señor, porque estamos sanos, porque no nos hace falta nada, porque tenemos tantas bendiciones, tenemos la vida, la salud, tenemos nuestros hijos, nuestros padres, hermanos. Estamos viviendo en un mundo de abundancia y muchas gracias por eso, Señor. También queremos pedirle, Señor, por las personas que si tienen alguna pena, si están pasando por una enfermedad, los bendiga usted, Señor, los toque con su mano y los sane, para que ellos también sean partícipe del gozo que se siente estar ante su presencia, Señor. Gracias, Señor, por todo, y en este momento pedimos que usted mande el Espíritu Santo, Señor, y nos unja a todos los que estamos aquí y los que están fuera de aquí también, para que escuchen el mensaje y entiendan este mensaje que va dirigido con amor y misericordia también. Bendíganos pues y acompáñenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos nuestro estudio, el estudio del día de hoy. El estudio del día de hoy vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. Es una continuación de los temas que hemos llevado de Apocalipsis. Vamos a seguir continuando estudiando Apocalipsis y Daniel. Y como ya es costumbre, el estudio de hoy, su continuación, es una introducción para el día de mañana. Así es que el estudio de hoy, si queda alguna duda, vea el estudio del día de mañana y entre los dos se completará lo que vamos a hablar para ustedes. Decía que vamos a ver cómo nos ajusta el tiempo, porque este mensaje tiene dos. Este tema tiene dos mensajes. Estos dos mensajes son uno profético y uno de uso para nuestra vida diaria, para nuestro uso personal, ¿verdad? Para poder iniciar nuestro tema del día de hoy, vamos a utilizar un gráfico. Es el gráfico de fue un pionero adventista, su nombre es Urias Smith. Él escribió 2 libros, escribió más. Fue el jefe de editor del periódico adventista y de todas las publicaciones adventistas desde, carezco ahorita del dato de los años, pero fueron 70 años que duró él como director editorial. Vamos a empezar entonces con el gráfico de Urias Smith. Este gráfico, como ustedes lo ven, es muy parecido al que hablamos en el tema que ustedes pueden buscar aquí en Verdades TV, que se llama periodos de tiempo. Periodos de tiempo, así como lo está viendo usted en sus pantallas, de su lado derecho dice gráfico de Urias Smith acerca de los 1260 años. Exactamente que el gráfico, igual que Daniel, la primera línea dice 1260 años arriba, si lo notan, y dice 1260 de la Edad Media, gobierno del papado, que iniciaron en el 538 y terminaron en 1798. Esos son los 1260 días o años de la Edad Media
o gobierno del papado. En 1798, si sigue la línea hacia abajo, dice ahí la herida de muerte de la bestia como poder. Ahí es cuando recibió la herida de muerte, cuando el general Berthier tomó preso al Papa Pío VI, ¿verdad? Ok, hacia arriba, lo que estamos viendo, hacia arriba del gráfico, se le llama el gráfico de Daniel, perdón, el gráfico de los 1260 días de la Edad Media de Apocalipsis 12, quiero aclararlo. Pero hacia abajo, ¿podemos seguir viendo la imagen? Hacia abajo tenemos los 1260 días, 2260, 1290 y 1335 días de Urias Smith. Él los acomodó de esta manera. Si se fija usted, dice ahí, en el año 508, vea una línea roja y tiene con números rojos, dice abominación desoladora. Y abajo tiene 30. ¿Sí lo nota usted? Ahorita vamos a descubrir por qué dijo él. Si usted se fija, y esto se enseña así dentro de nuestras enseñanzas, la abominación desoladora es puesta en el año 508, al principio del periodo de tiempo. Para que no sean palabras que vienen de mi boca, tenemos una filmina con el número 1 que vamos a pasar para ustedes para darle lectura. Es una extracción del libro del tomo de Daniel de Urias Smith, y dice ahí, está hablando de Daniel capítulo 12, versículo 11. Dice, y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, habrá 1290 días. Ahora el comentario que viene abajo es de Urias Smith, dice así, 1290 días proféticos. Aquí se introduce un nuevo periodo profético, a saber, el de los 1290 días, que según la autoridad bíblica debe representar el mismo número de años literales. Por el contexto, algunos han deducido que este periodo se inicia en el establecimiento de la prevaricación asoladora, así como lo mencioné hace rato, o sea, el poder papal, en el año 538. Por consiguiente, se extendería ¿hasta qué año? Hasta 1828. Y viene, note aquí lo que dice, nada encontramos en esta última fecha que señale la terminación de un periodo tal, pero habríamos pruebas que dicho periodo se inicia antes de que se establezca la abominación papal. Un estudio de original hebreo nos indica que el pasaje debería leerse así, página 266. ¿Qué fue lo que pasó en este momento? Seguimos con nuestro tema. Si los 1260 días concuerdan con los 1260 años de Daniel, y los 1260 de Apocalipsis 12, debieron de haber terminado en 1838. Pero dice Urias Smith, pero no había nada de eventos en ese momento. O sea, no había un dato que nos dijera, en 1838 pasó esto, se acabó esto, no había nada. Por lo tanto, los pioneros adventistas se pusieron a revisar y se dieron cuenta que si movían la abominación desoladora, o sea, los 30 años antes, vamos a ver de nuevo el gráfico de Urias Smith, vamos a ver el gráfico, o sea, antes, ¿qué es lo que pasaba? Que los 1335 días terminaban exactamente en 1843. Es por eso que los 1260 días están de una forma y después los 1335, pero los primeros 30 días están al inicio. Y así se enseña. Si usted tiene bases en el adventismo, si usted tiene bases, usted tiene que saber esta información que es así. Y si no sabe que es así, póngase y estudie, porque esta es la forma que se explica. Ahora, vamos a entrar a nuestro tema. La siguiente frase que voy a usar para ustedes, o lo siguiente que va a pronunciar mi boca, quiero aclarar primeramente que quiero hacerlo con amor. Quiero hacerlo con el mayor tacto posible, sí, porque yo no he venido aquí a hablar mal de nadie. No es mi intención hablar mal de nadie, ni decir cosas malas de nadie,
Mi boca incluso no quiere pronunciar un juicio malo ante alguien. Para esto quiero que utilicemos el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Es un versículo muy famoso para todos nosotros. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En el punto que me voy a enfocar el día de hoy es que toda escritura es útil para corregir. Estimados amigos, déjeme decirle que Urias Smith estuvo equivocado en su cálculo. Tenemos una filmina, y si usted quiere saber, tenemos una filmina que vamos a pasarla, es exactamente el gráfico básico de Daniel, me parece que es el número 3. Me parece que es el número 3. Ahí lo tenemos. En la parte amarilla, que es Daniel 12, capítulo 11, el texto dice así: y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad. Note esto. Vamos a seguir viendo el gráfico. Primero están los 1260 días, tiempos y la mitad de un tiempo. Y luego tenemos los 30 días para los 1290, así es como lo explica Daniel. Y en los 1290 está la abominación desoladora. Y después tenemos los 1335 días. Así es como literalmente nos lo está mostrando la Biblia. Así es como lo trataron de acomodar la primera vez los pioneros adventistas, pero al ver que no daba ni un resultado, se movió la abominación desoladora hacia el principio. ¿Por qué vamos a corregir esto? Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 24. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 24, dice así: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y exactamente con este tema comienzo mi predicación. Si yo estoy hablando de Urias Smith, dije que iba a hablar con amor y que iba a utilizar la palabra de Dios, ¿sí?, para corregir, pero corregir con amor. Porque Urias Smith fue un ungido de Dios también, ¿sí me entienden? Y mi boca no puede pronunciar palabra contra él, y no es mi intención. Pero debemos de identificar que hay un error, y ahora estar en un error no es malo. Eso es lo que vamos a aprender. Por eso les dije el día de hoy que nuestro mensaje tenía doble propósito. Uno para nuestra vida cotidiana y un mensaje profético. Vamos a leer Zacarías capítulo 3, versículo 2. Vamos a leer Zacarías capítulo 3, versículo 2. Dice así: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Jehová dijo a Satanás: Jehová te reprenda. Mismo Jehová no mandó juicio o palabras de juicio de su boca hacia el mismo Satanás. Por lo tanto, no tenemos nosotros el derecho de juzgar o hablar nuestras palabras en cuestión de juzgar o hablar mal de alguien. Vamos a leer Tito, capítulo 2, versículo 15. Tito, capítulo 2, versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Exhorta y reprende
con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Vamos a leer también Job 5:17. Job 5:17. Vamos a leer lo que nos dice en la Biblia, en el libro de Job, capítulo 5, versículo 17. Dice así: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Vamos a leer también Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo se nos dice que tenemos que reprender y exhortar? Con toda paciencia y doctrina. Por eso este error que vamos a corregir el día de hoy, tenemos que corregirlo con amor y que mi boca no pronuncie palabras de juicio. Vamos a leer Jeremías capítulo 10, versículo 24. Vamos a ir al libro de Jeremías. Hoy tenemos muchas citas para que quede claro este tema que estamos hablando. Jeremías capítulo 10, versículo 24. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. ¿Verdad? Para que no me mates, dice allá. Dice, para que no me aniquiles en mi versión. Tenemos un último, vamos a darle aplicación a estos versículos. Estar en un error no es malo. Y note bien lo que le voy a decir a usted. Note mis palabras y trate de entender el contexto con el que voy a hablar. Estar en un error no es malo. Vivir en el error es malo. Todos tenemos el derecho, por ser seres humanos, a equivocarnos. Todos tenemos, porque es nuestra forma de ser, nuestra naturaleza es vivir equivocados. Pero por eso tenemos un rescatador que es nuestro Cristo, que cuando tenemos la vista centrada hacia Él, Él nos ayuda y nos levanta cada vez que caemos. No es un problema que usted se equivoque. El problema es que usted viva equivocado. El problema es que usted no quiera salir del error y del equivocado. Vamos a analizar cosas. Todo lo mejor de la vida o todas las grandes cosas que Dios ha hecho vienen después de un error. Vamos a hablar de grandes personajes de la Biblia. Como número 1 tenemos a Abraham. ¿Abraham se equivocó? Abraham se equivocó. Abraham se equivocó cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo y como no lo tenía, tomó a la sirvienta, ¿verdad? Se equivocó, tuvo un error, pero ese error se corrigió. Y de este hombre, ¿qué fue lo que pasó? ¿Vivió en el error? No, salió una gran nación, salió la simiente, ¿verdad? De la cual, este pueblo fue escogido para ser para ser el pueblo de Dios, de parte de Abraham. Entonces, grandes cosas se hicieron gracias a que Abraham no continuó en su error. Moisés se equivocó. ¿Acaso Moisés no mató a un egipcio? ¿Moisés no mató a un egipcio? Sí, pero ¿vivió Moisés toda su vida siendo un asesino? No. La Biblia dice que no se ha levantado profeta más grande que Moisés, porque Moisés no siguió viviendo en su error. Veamos a otra persona, David. La Biblia dice que no hay hombre más amado que David para Dios. Yo le pregunto a usted, ¿David no se equivocó? Sí se equivocó, y muchas veces, y recibió reprensión.
Si usted quiere saber dónde recibió reprensión, lea 2 de Samuel 12. Y va a encontrar cuando el profeta Natán, que Dios envió al profeta Natán para reprender a David por su error. David se equivocó porque era humano, pero no vivió en su error. Salomón se equivocó. Pero qué cosas grandes vienen de cuando uno cambia ese error por algo bueno, tu vida se transforma en grandes escalas. El apóstol Pedro se equivocó cuando negó a Jesús. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces lo negó. 3 veces hizo el mismo error. ¿Qué pasó después de que Pedro negó al Señor Jesús? La Biblia nos dice y nos cuenta que lloró amargamente. Amargamente. ¿Y cómo fue la transformación de Pedro? Ese nombre que él tenía, Pedro, la piedra, por su carácter. ¿Cómo fue su transformación después de ese gran error que tuvo? Grande, fuerte y poderosa. El apóstol Pablo no se equivocó. No estuvo parado cuando apedrearon, no estuvo en la presencia cuando apedrearon a Esteban. ¿No estuvo él ahí? ¿No vio él cuando apedrearon a Esteban? ¿No persiguió cristianos? ¿No asolaba las sinagogas? ¿No asolaba las iglesias? Sí lo hacía. ¿Y siguió viviendo en ese error el apóstol Pablo? No. Pero cuando salió de ese error, qué gran maravilla fue la vida del apóstol Pablo. Gracias a Dios y al mensaje del apóstol Pablo, nosotros, los gentiles, alcanzamos salvación por el mensaje que él dio. Gracias a ese hombre pecador que se equivocó, pero que Dios tuvo el poder y la fuerza para cambiarlo. Yo le pregunto a usted, ¿Guillermo Miller no se equivocó? Guillermo Miller dijo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, iba a venir en 22 de octubre de 1844. En octubre de 1844. Yo le pregunto a usted, ¿se equivocó o no se equivocó? Sí se equivocó. Y lo digo con amor. Pero bendito sea Dios, fíjese lo que le estoy diciendo, porque gracias a ese error surgió la iglesia adventista. Gracias a ese error se pusieron a estudiar y se descubrió de nuevo, digo de nuevo porque no tenía nada nuevo, el sábado, el mensaje pro salud, ¿sí? Las cosas que son buenas para su cuerpo, las cosas que no son buenas para su cuerpo. ¿Gracias a qué? A ese grandísimo error que tuvo Guillermo Miller. Entonces debe darse cuenta usted que gracias al error y gracias a equivocarse, vienen grandes cosas para usted, para mí y para todos. Ha tocado el turno de hablar de Urias Smith. ¿Se equivocó? Sí, no en todo. ¿Se equivocó en este dato? Sí. ¿Por qué? Porque no era para su tiempo de él. Note lo que voy a decir. Urias Smith murió en 1903. En el libro de Urias Smith dice que la herida de muerte empezó a sanar en el año de 1800, siendo que la misma iglesia adventista del séptimo día predica que la herida de muerte sanó en 1929, 26 años después de la muerte de Urias Smith. ¿Le tocó verlo? No. No era su tiempo. Pero esto no es para que yo lo juzgue. Tengo a alguien más aquí en la lista. Número 8. Ildefonso Moya Díaz. ¿Quién es él? Soy yo. ¿Usted cree que yo no me he equivocado en mi vida? Sí. Me he equivocado y muchísimas veces. Soy un hombre pecador. Pero gracias a que me he equivocado y gracias a que el Señor me ha levantado, tengo nuevas fuerzas
y nuevo ánimo y alegría de darle gracias a Dios de que no me suelte para volver a caer a lo que yo era. ¿Cómo empecé mi tema? ¿Es un problema que usted se equivoque? No. El problema es que usted viva en el error. El problema es que sigamos en el error. Vamos a analizar entonces, vamos a tener que cambiar este pequeño error. Mi niña me decía, papá, este error es como un sudoku. El sudoku es un juego de números, ¿verdad? Es un juego de números donde usted tiene que acomodar del 1 al 9 por todos los lados sin que se repita uno. Cuando se empieza a armar el sudoku, llega un momento que si usted tiene un número equivocado, todos los demás no dan. Y es necesario que usted borre ese número para instalar el nuevo, o borre incluso a veces todo lo que usted cree que sabe, para instalar de nuevo, para que el rompecabezas se junte y el mensaje llegue. Vamos a leer la segunda, la filmina número 2, también del libro de Urias Smith, la filmina número 2, para ver qué más nos dijo este gran hombre. Sí, tenemos por allí. Regularmente no acostumbro a leer en mis sermones, de ahí a veces la inexperiencia al hablar. Ya he dicho antes en mis temas que yo no soy un pastor. A veces me gustan las historias, por ejemplo, del profeta Amós. El profeta Amós era campesino, ¿verdad? Yo también soy un simple servidor, pero que me gusta mucho estudiar y me gusta compartir las cosas que he encontrado y que son como una lámpara que hay que poner ante la vista de todos para que las cosas se vayan ampliando. En algún momento del tiempo se dijo que la tierra era plana y todos creían que la tierra era plana. Eso es hablando fuera de lo religioso. Ahora sabemos que el mundo es redondo, ¿verdad? Entonces, salir del error no es tan malo. Ahora sí, vamos a leer la filmina número 2. Es la siguiente página de lo que vimos. Dice así: desde el tiempo que se ha quitado el continuo para establecer la prevaricación asoladora, habrá 1290 días. Dice aquí, el año 508 de nuestra era no se dice directamente hasta qué suceso llegan los 1290 días, pero por cuanto su comienzo queda señalado por una obra que prepara el terreno para el establecimiento del papado, es natural concluir que su fin quedará señalado por la cesación de la supremacía papal, sí, desde el año 1798. Nos remontamos para atrás, 1290, llegamos al año 508. Este periodo se menciona indudablemente para revelar la fecha en que fue quitado el continuo, y es el único que lo revela. Por tanto, los dos periodos, el 1290 días y el 1260, terminan juntos en 1798. Y el último empieza en 538 y el primero en 508, es decir, 30 años antes. A continuación daremos algunas citas históricas que hablan en favor de la fecha del 508. Esto es la historia, lo que le acabo de mostrar. Esto está en la página, no alcancé a leer ahí el número de la página. Esto es lo que nos muestra de dónde se obtuvo el gráfico y cómo se analizó ese gráfico. Vamos a volver a pasar el gráfico de Urias Smith. El gráfico de Urias Smith, si me hacen favor. Aquí lo tenemos de nuevo y empezamos nuestro tema ahora sí. El gráfico de Urias Smith entonces empieza en el año 508 y termina en 1798. Fíjese bien lo que voy a decir. ¿Recuerda usted en los periodos de tiempo que yo les dije? Los 1260 días de la Edad Media del gobierno del papado, que son los que habla Apocalipsis 14, ¿ya se cumplieron? Sí. Pero el problema que tenemos son los 1260, 1290 y 1335 días de Daniel. Dejé unas preguntas al aire. Si esos días ya se hubieran cumplido, ¿sí?, entonces usted ya hubiera visto la resurrección de los muertos.
Porque al final de los 1335 días está la resurrección. Y si al final de los 1335 días caía en 1843, 1844, usted ya hubiera visto la resurrección de los muertos, pero no fue así. ¿Me expliqué? Pocas veces acostumbro a leer. Nuestro tema de hoy se titula La caída de Babilonia y el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Voy a ver, por eso decía al principio, hasta cuándo nos alcanza el tiempo. Dice, el siguiente tema a tratar es la caída de Babilonia. Muchos piensan que la caída de Babilonia es la destrucción de la ciudad, o la destrucción de Babilonia, o la destrucción de la Babilonia espiritual. Pero esto no es así. Cuando se habla de la caída de Babilonia, no estamos hablando de la destrucción de la ciudad. El contexto que se nos da en Los Ángeles no es la destrucción de la ciudad. Dice, la caída de Babilonia es cuando la gran ciudad, o sea, Babilonia la gran ciudad y su gobernante convencen a los reyes y moradores de la tierra a que le den su poder. En este estudio del día de hoy lo comprobaremos. La caída de Babilonia nos sirve para situar más eventos cronológicos en el fin de los tiempos. Analicemos. El primer aviso, note usted, el primer aviso de que ha caído Babilonia lo tenemos en el mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 14:8. Vamos a leer Apocalipsis 14:8. Vamos a leer Apocalipsis 14:8. Dice así: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Otra forma de decirlo, ha caído Babilonia porque ha convencido a todas las naciones de que crean en lo que les está diciendo y le entreguen su poder. Notemos que en este mismo versículo, el mensaje del segundo ángel nos dice la razón por la que cayó Babilonia. Ha caído Babilonia, ¿por qué? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Babilonia cayó porque hizo beber a las naciones del vino de su fornicación. En el capítulo 17, muchas veces tiene el subtítulo de condenación de la gran ramera. Y del versículo 12 en adelante podemos leer por qué esta ciudad, que es representada por Roma, se condena. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 17, versículo 12. Dice así: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. En la condenación aparecen los 10 reyes, ¿sí? Que el propósito de ellos es entregarle su poder a la bestia. Por eso es la condenación de la gran ramera. La condenación ocurre cuando los reyes de la tierra entregan su poder. ¿Y notó usted por cuánto tiempo? Por una hora. Ellos recibirán autoridad por una hora, no por 1260 años. La autoridad de los 10 reyes es por una hora. Léalo, subráyelo y anótelo. Así como hemos visto en los estudios anteriores, los 10 reyes que le entregan su poder a la bestia por una hora, que equivale a 15 días más o menos, recibirán poder junto con la bestia. El versículo 13 nos lo confirma. Tenemos un gráfico ahí, está de color verde, ese sí es color verde. No sabemos, y eso sí no quiero equivocarme, si es una hora literal, ¿sí? O si es una hora profética, pero vamos a explicar lo que es. Un día es igual a un año. Un día, ¿sí?, es igual a 24 horas. Un año es igual a 365 días. Abajo dice 360 días en el calendario judío para que usted no tenga problemas con cualquiera de los dos. Por lo tanto, si dividimos 365 entre 24, el resultado es 15. 15 días
Es la equivalencia a una hora profética. A una hora profética. Pero una hora literal es una hora. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo Apocalipsis 17, del 13 al 17. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios puso esto, que ellos entreguen, los 10 reyes, su poder a la bestia. Algo interesante con estas. Algo interesante con. Vamos a ver y analizar. Vamos a analizar un paralelismo de esta historia. La encontramos en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 19. Hoy les decía que no acostumbro a leer los sermones, pero quiero ser un poco más exactos con los datos que quiero dar para tratar de no equivocarnos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. De nuevo nos muestra lo mismo que lo que leímos anteriormente. ¿Sí? Otro paralelismo lo tenemos al final de las 7 copas en Apocalipsis 16, versículo 16. Apocalipsis 16, versículo 16. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del trono del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres están sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y note usted lo que dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz, el vino del ardor de su ira. Note usted cómo dice que siempre después de reunirlos para luchar en el Armagedón, la gran Babilonia viene en memoria de Dios. Exactamente cuando la gran Babilonia convence a los reyes de la tierra para que le entreguen su poder, ¿sí? Cuando Babilonia o cuando la bestia convence a los reyes de la tierra para que le entreguen su poder, la bestia impondrá la pena de muerte. En el capítulo 18 de Apocalipsis nos describe la caída y destrucción de la gran Babilonia y nos vuelve a repetir la razón por la que ha caído, la razón por la que ha de ser condenada. Vamos a leer Apocalipsis 18, capítulo 2 y 3. Dice así, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guardia de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y el versículo 3 nos da la razón. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. De nuevo nos dice que Babilonia cae cuando los reyes de la tierra han participado de su fornicación, del vino de su fornicación y de sus deleites. Es necesario que analicemos todo esto para poder llegar a la conclusión de nuestro tema. Babilonia cayó
Pero cuando la Biblia nos dice que Babilonia cae, no es cuando la ciudad se destruye. Cuando Babilonia cae, el término ha caído Babilonia, es cuando los reyes de la tierra le entregan su poder. Ahora vamos a analizar lo siguiente. Vamos a analizar ahora la condenación de Babilonia. La condenación o su sentencia la encontramos en Apocalipsis capítulo 18, versículo 18. Apocalipsis capítulo 18, versículo 8. Dice así: por lo cual en un solo día vendrán ¿qué? Sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Note usted cómo en el 18, capítulo 3, nos dice que Babilonia había caído porque los reyes entregaron su poder. ¿Notó usted eso? Y en el versículo 8 nos está diciendo que porque los reyes habían entregado su poder para participar con ella, su condenación. La condenación de Babilonia, ¿sí?, es que en un día vendrán sus plagas, ¿sí?, y será quemada. Note usted que no es quemada antes de que los reyes le entreguen su poder. Tiene que convencer a los reyes para ser quemada. Vamos a encontrar otro paralelismo con esto, ya lo habíamos leído en el capítulo anterior, el versículo 17, en el capítulo 17, versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Exactamente igual como nos describe Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis 18:6 también nos menciona lo mismo. Dadle a ella como os ha pagado, pagadle el doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Vamos a ver algo interesante. Vamos a analizar el mensaje del tercer ángel. Vamos a analizar el mensaje del tercer ángel en el Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también ¿qué? Beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Qué va a pasar si alguno recibe la señal? Van a ser quemados junto con Babilonia, ¿sí?, por las plagas que van a ser derramadas. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 10. Apocalipsis capítulo 18, versículo 10. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino ¿qué? Tu juicio. ¿En cuánto tiempo es destruida Babilonia? En una hora. Vamos a ver ahora lo que dice Apocalipsis 18, versículo 17. Perdón, 18, versículo 10. Es el que leímos. Una disculpa por lo que... Apocalipsis 18, versículo 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar y que se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. ¿Qué quiere decir con esto? Estoy viendo el reloj. ¿Por qué la Gran Babilonia se condena? Note usted esto. ¿Por qué la Gran Babilonia se condena?
Tenemos la respuesta en el capítulo 18, versículo 24. Apocalipsis 18, 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Porque ella, Babilonia, ya tenía la sangre de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. Vamos a darle explicación, ahora sí, con un gráfico visible. Tenemos, me parece que es el número 4, el 4 o el 5. Aquí tenemos el gráfico número 2 de Daniel. Vamos a ver. Son 1260 días que predican los testigos, después 30 días, ¿sí? Es la abominación desoladora, y después 45 días. Vamos a brincar al siguiente gráfico, si nos hace favor, por favor, el siguiente. Aquí tenemos el mismo gráfico, pero con una elaboración, con datos más. Los mismos 1260 días, los 30 días, a los 30 días entra el decreto de muerte. ¿Quién lo pone? La bestia que sube del abismo, es la que los mata. La bestia que sube del abismo aparece a los 1290 días y luego tenemos 1335 días. ¿Dónde se encuentran las copas de la ira de Dios? Al final, ¿en cuánto tiempo dijimos? En 1 hora. Si usted encuentra un mensaje, y yo pienso que no va a haber, todos concuerdan que las copas de la ira de Dios se derraman 1 hora antes del fin. Antes del fin. Por eso es destruido Babilonia. No sé si me pueden entender lo que trato de decir. Cuando el ángel dice que ha caído Babilonia, es porque ha convencido a los reyes de que le entreguen su poder. Después de que los reyes se convencen de su poder, después viene su destrucción literal como ciudad. Vamos a ver el siguiente gráfico que tenemos. Vamos a ver el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico es muy parecido, pero aquí ya se indican más argumentos. Por ejemplo, arriba está el 5º sello. Estos eventos pasan durante la 6ª trompeta de Apocalipsis. En la 6ª trompeta, igual que en el capítulo 11 de Apocalipsis, los testigos predican 1260 días. Después, la bestia que sube del abismo, ¿sí?, aparece y tenemos el final de la 6ª trompeta, y en la parte de abajo tenemos las 7 copas de la ira de Dios, aparecen donde mismo. ¿Cómo sabemos que esto es así? Vamos a ver un ejemplo en Apocalipsis 16, que nos va a hablar de las copas de la ira. Apocalipsis 16, capítulo 4. Dice así: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron ¿en qué? En sangre. Y oí, voy a hacer una pausa aquí. Quiero que me diga cuántas aguas se convirtieron en sangre. Todas. Ya no es igual que en las trompetas, que era la tercera parte. Cuando las copas de Dios son derramadas, porque son hasta el fin, ¿sí?, toda el agua se vuelve sangre. Y nos va a dar la respuesta en capítulo 16, versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre ¿de quién? De los santos y de los profetas, también tú les has dado beber sangre, pues se lo merecen. Exactamente igual que nos habla la Biblia. El decreto de muerte inicia en los 1290 días y las copas vienen después de 1290 días. Por lo tanto, si usted comete el error de mandar, podemos poner el gráfico de Urias, por favor, de mandar la abominación desoladora hasta el principio, el decreto de muerte entraría al principio, y ¿dónde quedaría todo lo demás que estamos hablando? Los datos ya no concuerdan.
Por eso los datos de las profecías de 1260, 1290 y 1235 no quedaron bien fundamentados. ¿Sí? Otro punto más. La estatua de Nabucodonosor tenía 10 dedos. Esos 10 dedos estaban exactamente al final del periodo de las piernas, que son los dedos que iban a entregar, son 10 reyes que iban a entregar su poder a la bestia. ¿Quién iba a destruir esos 10 dedos? La roca, ¿cierto o no? La roca iba a destruir esos 10 dedos, iba a destruir toda la estatua, y entonces esa roca, ¿sí?, iba a reinar. O sea, la roca es representada por nuestro Señor Jesucristo. Si esos 10 reyes están hasta el final, esos 10 reyes no son los godos, astrogodos, visigodos y etcétera, etcétera, etcétera. No. Porque cuando vinieron esos 10 reyes antes del periodo de los 1260 días, no se acabó el mundo. ¿Lo comprende? Si le queda duda, el tiempo se me termina y mañana voy a continuar con el tema. El tema de mañana va a estar más simple porque tiene menos introducción. Si le queda duda, vuelva a leer hoy. Si le queda duda, comuníquese con nosotros. Tenemos este escrito, lo preparé por papel. Con mucho gusto se lo mandamos para que usted lo lea y para que lo revise, para que usted pueda conocer y identificar los tiempos. En conclusión, tenemos que las copas de la ira de Dios están 1 hora antes del fin o de la primera resurrección. 1 hora antes. Tenemos que la abominación desoladora está a los 1290 días. ¿Sí? Y que los 1260 están al principio. ¿Cuál es 1260? Los 1260 días de Daniel. Hay que entender esto. 1260 días de Daniel son 3 años y medio. Y mi mensaje no es un mensaje mezclado. Mañana usted se dará cuenta de lo que vamos a hablar. Y es muy interesante, porque créame usted que el tiempo está más cerca de lo que usted cree. Preparémonos y que Dios nos bendiga para saber que nos dé colirio, compremos oro refinado de nuestro Dios, que nos lave nuestra vista para poder ver. Recuerde lo que le digo, todo lo que le digo el día de hoy, se lo digo con amor. Se lo digo con paciencia y lo exhorto. Si tiene duda de lo que le estoy diciendo, que ponga y escudriñe las escrituras, escudriñe los escritos, escudriñe las cosas. Vea este mensaje, entiéndalo, analícelo y entonces las profecías se volverán a armar. Porque los 1260 días de Daniel son 1260 días literales, no son 1260 años finales, son 1260 días literales que están para el fin del mundo. Para el fin del mundo, note lo que yo le estoy diciendo, 3 años y medio literales. Conforme siga usted aprendiendo, ahora les puedo decir, volvamos a ver el gráfico de Daniel. Tenemos un gráfico más adelante. Con esa filmina voy a cerrar mi tema del día de hoy. Va a ser el 6, puede ser ese, puede ser el que sigue. Todo está al final. Durante la 6ª trompeta, durante el 5º sello, todo está al final. ¿En qué parte de la vida, del tiempo está viviendo usted? Continúe leyendo lo que tenemos. El tiempo está más cerca. Cristo pronto viene. Amén. Nosotros lo esperamos su segunda venida. Dios lo colme de bendiciones a usted y a toda su familia.